grande, se sigue viendo grande y sigo modificando yo la pantalla, no sé por qué. Ahí yo le puse en pantalla completa. No, se ve grande, no sé cómo lo ven ustedes. Comenten Por favor. si tienen algún... Se ve en pantalla completa. Ah, se ve Bueno, en ahorita pantalla también. completa. Ah, ya, yo entonces soy yo el problema. Es que el problema está en que en YouTube no se va a ver bien. Ya, ya, dale. No sé qué va a pasar. Ya. No sé por qué. Ya, dale. Ya. Recordarles que esta grabación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, MedPatent Community, y nuestro auspiciador Grupo CTO de Medicina también, que nos acompaña en nuestros sorteos y con nuestros concursos. Y bueno, me presento, soy Nasira Franzani, y con mi compañero Rino Sánchez vamos a hablar sobre historia clínica, cómo confeccionar una historia clínica. Ambos somos de Chile. Ya, chicos, yo no sé qué pasa con esto. No veo bien la pantalla. Chuta. Primera vez que me pasa. Ya, no sé qué hacer. Bien, ¿El celular? será. Sí, es que ustedes lo ven súper bien, pero yo no. Eh, ya. Bueno, chicos, les comento. Poniéndonos a tono un poco, la historia clínica, un elemento extremadamente esencial, muy, muy esencial, que nosotros como estudiantes eh, y los médicos que están presentes también y como futuros médicos, tenemos que saber manejar al revés y al derecho, ¿verdad? Entender que la historia clínica es un documento, ¿ya? Es un documento legal, un documento médico, ¿ya? Por lo tanto, es un documento que debemos saber escribir, ¿ya? Y para escribirlos debemos entender que no hay una forma, no hay una regla. En todos los países se escribe probablemente distinto, pero por supuesto que apuntan a algo, eh, digamos, algo en común, ¿verdad? La historia clínica, aunque sea escrito en griego o en latín, da lo mismo, ¿verdad? Lo que yo busco es informar, ¿ya? Es dejar por escrito, es contar una historia, ¿bien? Sobre mi paciente, ¿ya? Ahora, esa historia, como bien les digo, hay muchísimas, muchísimas formas de escribirlo. Créanme que existen distintas estructuras. Ah, espérense, no le he puesto transmitir. Pero Rino. No le he puesto, claro, estoy hablando todo el rato. Ahora sí, pues ahora están, ya. Bueno, YouTube estaba mal, ya. En fin. Entonces, como les digo, existen muchas formas. Así que la forma que yo les voy a mencionar hoy día, que vamos a mencionar con Asira, es una de las formas que existen para escribir la historia clínica. Bien, no es la correcta, pero en mi opinión y la opinión de mis docentes es la forma más correcta que existe, ¿ya? De tal forma de que de esta manera vamos a poder escribir y relatar qué es lo que le sucede al paciente, ya todos sus datos, la anamnesis próxima, cómo relata un examen físico, entre otras cosas, ¿ya? Bien. Ahora, importante, antes de nosotros que empecemos a conversar con el paciente, ¿verdad? El paciente llega en distintas condiciones, puede ser ideal, ¿verdad? Una condición de un consultorio, ¿verdad? Entra el paciente, abre una puerta, entra feliz, entra ¿qué? Entra triste, entra con un dolor muy fuerte que apenas puede caminar, entra acompañado, da perfectamente, o entra quizá inconsciente, depende, ¿ya? Es súper importante. Por lo tanto, la observación es considerado un proceso eh, extremadamente importante, más allá del tocar, más allá del, de las preguntas, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar de manera eficaz, ¿verdad? De manera técnica, eh, la observación. Súper importante, chicos, ¿ya? La
inspección también que tiene relación es súper importante. Quizá a muchos no les guste esto, mejor tocar, ¿verdad? Tomemos la presión, pero con el tiempo se van a ir dando cuenta y van a ir desarrollando a veces este don de observar, ¿ya? Y de poder interpretar. No es lo mismo que un paciente te entre a una consulta y diga, digamos, entre feliz, eufórico, hola, ¿cómo estás? Se escucha cortado, dice, no, no sé por qué. ¿Ya? Bueno, entonces, no es lo mismo que llegue feliz, ¿verdad? Contento, ¿sabe qué, doctor? Me fue muy bien en mi trabajo ayer, no sé, o me casé, etcétera. Alguna noticia, eh, a ver, están diciendo todos que no se escucha muy bien. Sí, Rino, se escucha como cortado. Ah, tú también, Sí, wow. A ver, está sin audífono, hasta con audífono. sí, estoy con audífonos. Ahí como se A ver, escucha deja mejor. cambiarme, a ver, no sé dónde dejé los otros audífonos. Eh, ya. ¿Tú estás grabando? Sí, está Sí, grabando. está grabando. Yo tenía unos audífonos blancos por acá. Denme un segundo, están acá atrás, parece, ¿ya? Eso, quizás Rino, Entonces, Rino, quizás si apagas tu cámara. ¿por ahí? A ver, prueba. ¿Ahora sí? Sí, ¿Sí? súper. Ya. Ahí. Bueno, sigamos entonces. Entonces, importantísimo, importantísimo que sepamos observar, ¿ya? Sin observar estamos fritos. Entonces, este paciente, este tipo, esta señora, este caballero, y por supuesto tenemos que esperarlo en un ambiente adecuado, ¿ya? Digo adecuado porque mucho, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? En donde el sistema de salud muchas veces es precario, quizás no están las condiciones, el lugar es frío, no hay una buena iluminación, entonces a veces todo este ambiente quizá inoportuno, ¿verdad? De difícil acceso puede marcar la diferencia en todo el concepto de historia clínica. ¿Ya? ¿Se escucha mejor, no? Rino, es como cuando te mueves mucho y como que se escucha entrecortado. Ah, ya. Quizá Ahí, quédate. ahí sí. Ya, me Sí, voy a quedar quieto. Ya, es sí. difícil para mí quedarme quieto, pero ya. Entonces, voy a hacer una estatua. ¿Ya? Eh, importante, claro. Entonces, el ambiente, chicos, es importante. Esperar al paciente en un ambiente con buena iluminación, buena temperatura, eh, cálido, ¿verdad? Eh, Tu preparación también tiene que ser, no tienes que estar helado, ¿verdad? Muy frío al momento de tocarlo, ¿verdad? Y entre otras cosas. Súper bien. Wow, seguimos con interferencia, parece. No sé por qué ya no. Creo Sí, que es el micrófono, pero, dice. pero es como menos, sí. Qué raro, oye, no entiendo. Ahí No se te escucha entiendo. mejor. Ah, ¿Ya? ¿seguimos? No, si puedo decir, sí, no estoy haciendo nada. Es que dice su altavoz no funciona. Compruebe su conexión o use un altavoz diferente. Eso me sale en esto. No sé. Mira, apaga tu cámara. Claro. Quizás pueda ser. A ver, voy a apagar el otro computador mejor. Ahí lo apagué, ¿ya? Ahí lo apagué. Quizá, a ver, que fome, pero ahí se escucha mejor, vamos probando. Ahí está mejor. Entonces, a ver, ya, entonces, sigamos entonces. Siempre, por supuesto, respetar los tiempos del paciente, siempre ser puntual, ya respetar, tener en cuenta que existe una gran lista de pacientes, ¿verdad? De que vienen después de él, entonces todo eso, manejar bien los tiempos que, por supuesto, tienen directa relación con el servicio de salud, ¿ya? No siempre, por lo menos aquí en Chile, por ejemplo, una atención de urgencia no debería eh, de atención primaria de urgencia no debería durar más de 15 minutos. Entonces la relación médico-paciente también es súper importante.
intentar llevarse bien, ¿verdad? En la empatía, el rapport, ¿verdad? Imitar los movimientos del paciente. Qué sé yo. Bien. Lavado de manos clínico, importante la higiene del, del médico, y por supuesto del fonendo, ¿verdad? Siempre higienizarlo, limpiarlo, hacer una limpieza mecánica con ciertos desinfectantes, ¿verdad? Porque eso, y nosotros, por supuesto, vamos a actuar como vectores, ¿ya? Y nunca olvidarse de presentarse, ¿ya? Preséntense. Yo soy el alumno tal, voy en cuarto, quinto, sexto, séptimo, y hay algunos que les queda gustando la carrera, ¿cierto? Como yo. Octavo, no sé, pero bueno, el año en que vaya, ¿ya? Perfecto. Súper importante la presentación, ¿ya? ¿Tú la cambias? Ah, ya. No veo toda la pantalla, pero bueno, en general. Ahora juguemos un poquito, ¿ya? Entrevista médica. Chicos, ¿qué es la entrevista médica? ¿A qué se refiere? Espero que me escuchen bien ahora. Parece que ahí me ando mejorando la cosa. Sí, se escucha un poco mejor. Ya. Comenten por el chat. Comenten, por favor, qué es la entrevista médica. ¿Entrevista es como una entrevista de trabajo? ¿O qué? ¿Mm? Entre médico y paciente, dice Gabriela. Anamnesis, Sharon. La anamnesis, ¿ya? Realizar preguntas al paciente personales, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Recopilación de datos. Ya, recopilación de datos. Ya, Fuente importante de obtención de datos. Datos personales del perfecto. paciente. Entonces, la entrevista más bien es el proceso en donde yo voy a recopilar los datos, ¿verdad? Voy a hacer preguntas dirigidas, preguntas abiertas. En realidad, todo este proceso de fabricación de la historia clínica es un arte, chicos, es un arte. Muchos libros, muchos libros te van a hablar mucho de este tema. Te van a decir, haga esto otro, pero en realidad la única persona que va a tener que fabricarse una forma, va a tener que hacerse de este don, ¿ya? Van a ser ustedes mismos. Eh, y eso es, eh, y eso es solamente es por la práctica, ¿ya? Ahora, otro concepto es el síndrome. ¿Qué es el síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Corta y fácil, ¿verdad? Y la historia clínica ya es este documento, ¿verdad? Es este documento formal médico-legal, ¿ya? En donde yo voy y anoto todos los datos del paciente. ¿Bien? Ahora, síntoma. ¿Qué es el síntoma? ¿Qué es el síntoma? Es El subjetivo. subjetivo, claro, es lo que el paciente nos dice, súper bien. ¿Qué es el signo entonces? ¿Qué es el signo? Ya, y denme un ejemplo de síntoma y de signo. ¿Qué es? Y denme un, un ejemplo.
ejemplo, ya, un signo de una equimosis, perfecto, un síntoma, un mareo, un síntoma de cefalea, ictericia, el signo, perfecto, súper, súper bien. Me parece excelente, ¿ya? Me parece excelente. Signo, fiebre. Bien, 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 bien. Ahora, ¿puedes cambiarla? ¿Así? Ahí está. Que no puedo cambiarla yo. Ahí te Ya. lo cambié. Súper. Entonces, esta historia clínica tiene diferentes pasos que son irrenunciables cada uno de estos. ¿Ya? Son irrenunciables. Por lo tanto, también su orden es súper importante. No podemos partir preguntando anamnesis remota y después saber quién es este caballero y cuántos años tiene. Por lo tanto, tenemos que seguir el orden. Y tiene un orden muy lógico. Yo primero tengo que saber quién es la persona que tengo al frente. ¿Ya? El motivo de consulta es el motivo por el cual viene el paciente, el problema que tiene el paciente, directo. La anamnesis próxima va a hablar Nasira, no les voy a contar más de eso. Ah, perdón, la remota, la remota va a hablar Nasira. La próxima entonces es el relato de todo, es el relato de la enfermedad actual. Ya la remota es lo pasado, lo remoto, por así es, hace honor a su nombre, ¿verdad? Y también encontramos la revisión por sistema, el examen físico general y el examen físico ya segmentario por cada una de las porciones corporales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Siguiente, no sé decir. Bueno, seguimos teniendo 100 participantes, así que supongo que está bueno el audio, así que bien. Ya, entonces, en primera instancia decíamos los datos del paciente. Existen muchos datos. Ya, hay algunos médicos, bueno, algunos alumnos también, que prefieren preguntar un poquito más, ¿verdad? Pero los más esenciales y que ustedes no pueden olvidar va a ser primero, por supuesto, el nombre. Recuerden, bueno, por un asunto legal, ¿verdad? También. Y, por supuesto, porque los pacientes no son un número, no son el paciente de la apendicitis, no es el paciente del, a ver, ¿qué otra enfermedad? De la diabetes, no es el diabético, no es el hipertenso, ya, no es el con un cáncer cervicuterino, no. Recuerden, es don Juan, a ver, un nombre de ustedes. No encuentro ninguno. Son puras mujeres. Don José, ¿verdad? Johan, Javiera, ¿verdad? Ese es su nombre. Bien, entonces, la edad del paciente, por supuesto, ya es un dato que nos podría orientar, ¿ya? Donde nos puede orientar a las patologías más prevalentes, ¿ya? Por ejemplo, un cáncer de colon es más prevalente en edades adultas, ¿verdad? Sobre 50 años, 80 años. Entonces, por lo tanto, no vamos a pensar en un cáncer de colon en un paciente, en un joven de 20 años, ¿ya? Diabetes mellitus también, el mismo contexto. Bueno, hoy en día la diabetes existe, ¿verdad? Dos tipos, hay mucho más de dos tipos, pero la tipo 1 y la tipo 2 son las más prevalentes, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a diferenciar si el niño tiene, el adolescente está con una diabetes, probablemente tenga una diabetes tipo 1 y ya más añoso, el paciente tipo 2, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a empezar a relacionar el, digamos, la edad del paciente con el proceso diagnóstico de la enfermedad actual. El sexo también existe en enfermedades más prevalentes en las mujeres y el otro más prevalente en el hombre. Súper importante. La ocupación, recuerden siempre que existen patologías que son asociadas al trabajo del paciente, ¿ya? Las más prevalentes son en el ámbito de la minería, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, a ver, de las agropecuarias, en donde, por ejemplo, estos pacientes que trabajan con químicos, con fertilizantes,
con insecticida, etcétera. Entonces ahí vamos a ir descartando. Súper importante eso, ¿ya? O también existen enfermedades ocupacionales, por ejemplo, el lumbago, ya la tendinitis. Le pregunto a usted, ¿sabe qué, doctor? Vengo con un dolor en la muñeca, ¿verdad? En todo mi brazo, qué sé yo. Y usted que trabaja, no, trabajo, digamos, soy secretaria, ¿ya? Entonces trabajo todo el día ahí en el computador, cliqueando, ¿verdad? Ya, súper bien. Entonces eso nos permite orientarnos a el diagnóstico, ¿ya? Bien, el domicilio, importante, a veces nos puede orientar, ¿cierto? Quizá en el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y el RUT como forma de identificación también legal, ¿ya? Importante el RUT, chicos, el nombre y todos esos datos, porque muchas veces los pacientes a veces vienen con un nombre distinto, vienen con el nombre de la mamá, vienen con el nombre del amigo o un nombre inventado, entonces importante siempre corroborar la identidad del paciente. ¿Ya? Ya. ¿Se está escuchando bien ahí o no? Confírmeme, por favor, porque Igual se escucha un poco entrecortado, pero menos. no entiendo, porque es que la otra sería que yo me pusiera con el internet Wi-Fi. ¿Me entiendes tú? Espérate. Voy a Oye, hacer eso, parece quizás que... A ver, me corte, espérate. Capaz que me corte, pero voy a hacerlo. Espérate. ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor o no? Vamos, probemos ahí. Yo ahí estoy con el Wi-Fi. a Entonces, ver. cambia de dispositiva, por favor. No estás transmitiendo por YouTube, por si acaso. No estoy transmitiendo por YouTube. Chuta. No me parece nada. ¿Por qué? No, si está normal. Ya sigamos. Ya, bueno, son cosas que pasan, chicos. Si hay alguno que no queda, eh, la pantalla es tan grande porque presionó Zoom. Ya. Bueno, chicos, son cosas que pasan, son cosas del fútbol. Ya, entonces, en primera instancia, tenemos el motivo de consulta, ¿verdad? Después de la identificación del paciente, eh, tenemos el motivo de consulta, que es el motivo por el cual el paciente lo lleva a la consulta médica, al consultorio, a la urgencia. ¿Ya? Es por el cual el paciente se asustó, dijo, ya no doy más quizás, voy para allá, vamos. Entonces el paciente te va a decir, me duele, ¿sabe qué, doctor? Me duele, eh, a ver, me duele la típica, me duele la, hay palabras, no sé, me duele la cabeza o me duele los sesos, no sé, o las tripas, a veces dicen, no sé cómo lo dirán, o la panza, ¿verdad? Entonces, ahora, todo eso debemos darle una interpretación, ¿ya? El motivo de consulta siempre se anota en lenguaje médico, por lo tanto, un dolor de cabeza lo transmitimos a cefalea, ¿ya? Ahora, ahí le voy a dar algunos tips. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente dice algo que nosotros no sabemos cómo interpretar el lenguaje médico, ¿ya? Por supuesto que lo anotamos entre comillas. Por ejemplo, siento mariposas en el estómago, ¿ya? Quizás ese pobre hombre está enamorado, o esa pobre mujer, porque puede ser las dos perfectamente. Ya, no, pero bueno, entonces eso por supuesto que ve la presentación, ¿o no? ¿Se escucha? Sí, sí se ve. Estoy en Ya. dos, sí se ve. Desconecté, desconecté esa porquería de él. Ya. Eh, bien, entonces, si no, ya, sí, Isabel, te voy a explicar, pero dame un segundo, ¿ya? Entre migraña y cefalea, ya. No, no son lo mismo, no es una más intensa, o sea, claro, una migraña es más intensa que la cefalea, ¿ya? Pero hay distintos tipos de cefalea, ¿ya? Ahí lo vamos, claro, es un tipo de cefalea, claro, exactamente, como dice Álvaro, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿bien? Entonces, siento mariposa en el estómago, no hay una interpretación médica, por supuesto, entonces lo coloco entre comillas,
Ya el paciente cuando llega, ¿sabe qué, doctor? Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele una rodilla y además me duele la columna, ¿ya? Al agacharme. ¿Qué hago? Porque parto, oye, tengo 15 minutos, por supuesto lo que tengo que averiguar es el dolor que sea más importante, ¿ya? Entonces, eh, y por el que más importante, el más importante me refiero al que pueda comprometer más la vida, ¿verdad? Es el que más causa, digamos, discapacidad, por así decirlo. Y en ese caso, ahí solamente me doy con uno o dos, los que por supuesto tengan una directa relación, ¿ya? Ya, entonces, ahora ya terminé con eso. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora, no es un motivo de consulta, porque lo he visto mucho, que pongan dolor de guata. Guata aquí es, en Chile es abdomen, ya estómago. O en otros países parece que le dicen panza, ¿ya? También no está bien escrito cuando dice el paciente refiere dolor abdominal. Tampoco. No es un relato del motivo de consulta. El relato, digamos, el acabar el síntoma, el motivo de consulta viene en la anamnesis próxima. ¿Ya? Entonces, dolor de la entrepierna. Recuerden siempre, ya siempre, siempre interpretarlo con lenguaje médico. Tampoco, y como les digo, no es un relato, no me cuenten una historia. El paciente se cayó y le duele la cabeza. No, tampoco, malo, no lo hagan ni por nada del mundo. El dolor abdominal en flanco derecho con evasión, tampoco, porque no corresponde a un motivo de consulta. El motivo de consulta es dolor abdominal y vómitos, nada más. El resto está en la otra parte de la historia clínica. ¿Ya? Siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Escríbame. ¿Cómo vamos? Se han ido 7 personas. Sí, como que se escucha entrecortado a veces. Y hay Ya, personas que están levantando la mano, que es Katherine. No sé ya. si quería decir algo. Eh, Digan, pregunten si tienen. Ahora hablo lo de la migraña. La migraña es un tipo de cefalea. Ahora, la migraña es un dolor muy, muy intenso de cabeza, de, sí, de cabeza, ¿verdad? Y es de origen vascular, ¿ya? Es de origen vascular y tiene una sintomatología asociada, ¿ya? Por ejemplo, eh, claro, por ejemplo, puede acompañarse de náuseas, de vómitos, esta aura, ¿verdad? Estos destellos de luz, eh, eh, quizá esta fotofobia también, es un tipo de cefalea bien complejo, ¿ya? Que en realidad su manejo es bien, también es difícil de manejar. Ya muchas personas, muchos pacientes a una migraña no responden con AINES, por ejemplo. Ya hay otros que sí. Entonces, ahora, la migraña hoy en día existe evidencia en donde eh, el, como medida profiláctica se da beta-bloqueo, ¿verdad? Con razón de bajar el gasto cardíaco, ¿verdad? Bajar el pulso un poco y ahí evitar que exista una recidiva de migraña. Ya, eso es como tratamiento profiláctico. Y evidentemente el motivo de consulta es conciso, es solamente el síntoma. Ya, en YouTube todo perfecto, bacán, buenísima. Bien, gracias Osvaldo por hacerme el reporte. ¿Ya? Ahora, es conciso, como les digo, súper conciso. Bien, ahora, la anamnesis próxima es acabar el síntoma, el signo, es decir, averiguar absolutamente todo lo que yo pueda de lo que me relata el paciente, ¿ya? Y por supuesto, con una característica súper importante, que es con orden cronológico. Yo no puedo partir con algo que me pasó ayer y después seguir con algo que me pasó hace 2 años. ¿Ya? Tiene que ser con orden cronológico. Y yo como tips,
como el motivo de consulta, ustedes ya que quedaron expertos ayer con la clase de dolor, ¿verdad? El motivo de consulta, uno de los motivos de consulta más frecuentes es el dolor, ¿ya? Entonces, el dolor, la anamnesis próxima, yo debo averiguar todos estos puntos, que existe una mnemotecnia que se llama alicia o atiliepsa, en donde vamos a averiguar la aparición del dolor, el tiempo, la intensidad, la localización exacta, la irradiación o la migración, porque puede ser, ¿verdad? Recuerden que la apendicitis, por ejemplo, es una enfermedad muy prevalente, migra el dolor, ¿ya? Y la evolución, los factores que agravan este dolor o que lo atenúan, lo ceden, y los síntomas acompañantes, y algunas personas agregan la actitud del paciente ante este dolor. Bien, eso, precisar cada dato. Ahora, en cuanto a la ubicación, por ejemplo, en el caso de un dolor abdominal, debemos conocer los distintos cuadrantes que existen en este abdomen. Tenemos los cuadrantes, 9 cuadrantes, ¿verdad? Y existen otros cuadrantes que se ocupan en cirugía, que son 4, ¿ya? Pero prefiero que se aprendan esto, ¿verdad? En primer lugar, tenemos el epigastrio, ¿verdad? En el lado derecho, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, la fosa, la región, perdón, digamos, sí, se escucha feo. Sí. Wow, no sé qué pasa. No sé. No sé, Es como chicos. de momento, es de rato. Ni no entiendo si no estoy haciendo nada extraño. Ahí La se te otra sería escucha. cortar YouTube. La otra sería cortar YouTube. Y Miguel no no puede pueden ver ver la la presentación, presentación. pero los demás parece que Eh, claro. sí, sí se ve. Ya, pueden pasar. Nasira, ¿podéis pasarle el Sí, link de YouTube lo paso al al tiro. que no escuche bien? Ya, por favor, porque para aportar con todo. ¿Ya? Pero ahí se escucha Entonces, mejor y no. y no sé por qué, oye, sí, ahí está. Entren al link que envió Nasira, es el que escucha muy mal, ¿ya? Sí, es como, es que mira, me aparece una cuestión aquí, dice, su altavoz no funciona. No entiendo por qué no funciona. Ahora se escucha bien, Eh, Reno. ya, bueno, en fin. Entonces, se escucha, sí. Deja- Chuta, entonces, les paso la diapositiva mejor. Ya, entonces, tenemos la región, el mesogastrio, ¿verdad? Y el hipogastrio, perdón, la región ilíaca, ¿verdad? Y la región ilíaca izquierda y derecha. Entonces, también, por ejemplo, si vamos a hacer un examen de mamas, ¿verdad? En la región del tórax, encontramos 4 cuadrantes en donde destacamos el cuadrante superior externo, el cuadrante superior interno, ¿ya? Y lo mismo hacia abajo, inferior externo, inferior interno. Bien, ya. Siguiente. Recuerden entonces la escala visual análoga o cualesquiera que ustedes usen en su país. ¿Ya? Yo en Chile acá ocupamos la escala visual análoga en donde el valor 0 es un dolor en donde no hay dolor o el dolor es muy leve hasta un 10 de 10, ¿verdad? Siendo 10 el dolor más fuerte que ustedes hayan sentido en su vida. Eh, bien, ahora, solo nos sirve para evaluar la evolución del dolor. Es decir, si un dolor partió siendo CE1 o 2 o 3 de 10, después rápidamente fue 10 de 10, ya voy a empezar a descartar ciertas patologías, ¿verdad? Puede ser una angina estable, inestable, hay un infarto, ¿verdad? Ahí vamos a ir descartando. Ya, importante eso. Siguiente, entonces. Si me podéis leer los comentarios de YouTube.
Sí, Dice que no se ve, que se ve en blanco. chuta. Rino, estaba No, viendo claro, sí. que tu micrófono del computador está desactivado. Por eso sale el signo rojo. Em, Tienes que activarlo directo en la configuración del computador. ya, espérame un segundo. Em, Estoy volviendo a meter. Ah, no. Vaya, ahora. Ahí está. Ya. Ahí volví a entrar a. Ya. Entonces, no, es que no funciona, no sé, yo no he hecho nada. Ya, entonces, chicos, recuerden que existen distintos tipos de dolor. Existe un dolor lancinante, urente, ¿verdad? El dolor sordo, que es el típico del cáncer, un dolor exquisito, que son dolores de neuralgia isquémico, un dolor pulsátil, por ejemplo, absceso, frúnculo, ¿verdad? Eh, y todo lo demás, ¿ya? Solamente para recordarles que es importante, eh, creo que es cuando mueves la diapo en tu pantalla, ya, entonces no voy a mover el dedo, ya no voy a tocar nada. Ya, siguiente, tipo de dolor, solamente eso ya lo habíamos visto ayer, ¿verdad? Y no hay más que hacer. Entonces, eh, importante, chicos, que la anamnesis próxima lleve una secuencia. Aquí en Chile, por lo menos, y creo que en el resto de los países no es tan distinto, ¿ya? Primero nosotros anotamos el sexo del paciente, ¿ya? Si es masculino o femenino. La edad del paciente, es decir, paciente femenino de 58 años de edad, con antecedentes mórbidos. En caso de no haber antecedentes mórbidos, yo coloco sin antecedentes mórbidos, simplemente, ¿ya? O sin antecedentes mórbidos conocidos o de importancia. Yo le he dicho muchas veces a ustedes eh, que existen muchas formas de describir una anamnesis próxima, muchas. No sé quién. Eh, la morbilidad es la enfermedad crónica que lleva el paciente, ya, idealmente crónica, ¿verdad? Eso es morbilidad. Esto va, eso va en anamnesis o en identificación del paciente. No, esto es anamnesis próxima. Recordemos, chicos, que primero teníamos la identificación del paciente. Otro ítems, otra cosa, otra hoja, por así decirlo, encontramos la, eh, el motivo de consulta. Después de eso, otro ítems, otro apartado va a ser la anamnesis próxima. Bien, bien. Eh, y después la remota, y después sigue lo que ya vamos a hablar posteriormente a esto. Entonces, antecedentes mórbidos, entonces, si tiene antecedentes mórbidos, por ejemplo, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, artrosis, asma o un cáncer. Recordar también, chicos, súper importante acá, y yo se los quiero mencionar y quiero que lo mantengan siempre ahí en mente. El diagnóstico nutricional va dentro de los antecedentes mórbidos. En caso de estar sobrepeso, incluso obeso, ¿ya? La obesidad es una enfermedad, chicos, es una condición del paciente. El tabaquismo, el paciente fuma, también deben mencionarlo en la anamnesis próxima, ¿ya? Es decir, les voy a dar ejemplo más adelante. Y también Eh, y también el motivo de consulta, por supuesto, y la secuencia en orden cronológico. Entonces va a quedar algo así. Va a quedar algo así. Paciente de sexo masculino, ¿verdad? De 30 años de edad, con antecedentes mórbidos de hipertensión arterial, consulta por epigastralgia, ¿verdad? O dolor en la región epigástrica, de 3 días de evolución, con un EVA de 6 de 10, y continuará. Ya ahí lo vamos a ir viendo. Vamos.
Chicos, bueno, antes de que yo veo que varios yo creo que se han ido a YouTube o se han ido simplemente, les quiero mencionar, los quiero invitar, antes de quizá después no me escuchen mejor, los quiero invitar a que si ustedes están recién empezando en esto, me envíen a mi WhatsApp. Yo soy administrador de todos los grupos de WhatsApp junto con Miriam. eh, entonces me envíen historias clínicas. Si ustedes quieren ensayar, ya, yo soy bien, estoy abierto a recibir su historia y corregirlas. No tengo ningún drama en hacerlo. Yo pronto voy a entrar en vacaciones, entonces ahí voy a tener un poco más de tiempo. Y para que vayan, porque yo considero súper importante saber escribir una historia clínica. Ya no sacamos nada con hacer un buen examen físico. Eh, ya, mira, lo vamos a anotar al final de la... A ver, lo voy a anotar acá, ¿ok? Antes de que me corte, porque esta porquería no me está ayudando mucho, parece. Quiere puro echarme, me parece. Pero se está Más escuchando 5 6 más o menos. 9 7 4 8 7 8 9 0 4. Ya, a ver, 9 7 4. Yo estoy... Va. Ah, es que... Espérate. Ahora no me deja ¿Qué ni cosa? siquiera escribir en el chat. Pero lo Ya, mandamos al ahora sí, final. ahí va. Ay, Ahí va. 97, a ver, 974878904. Ya, ahí. Entonces, si ustedes quieren ensayar conmigo, hagámoslo, ¿ya? Eh, entonces, hagámoslo nomás y ustedes me mandan su historia, ensayamos juntos, porque me gustaría que ustedes aprendieran esto si es que no lo saben o que lo hayan hecho mal, ¿ya? Súper importante. Bueno, sigamos entonces. Ese fue el minuto feliz. Ya, bien. Los tips, chicos, siempre muy importantes. Mira, ustedes a veces no saben, quizás no saben mucho el paciente, pero si ustedes ocupan estos tips, eh, sí, claro, también pueden entrevistarme, no hay problema. En algún minuto vamos a hacer esa dinámica. La Mimi está anotando estos temas, está muy atenta a sus jugadas, ¿ya? Así que ahí lo vamos a hacer también. Entonces, los tips, chicos, esto que jamás, 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 jamás de los jamases se les olvide, ¿ya? El tips número uno y el gold estándar de hacer una anamnesis próxima, ya va a ser el refiere. Métanse el refiere en todos lados. El refiere les va a salvar la vida, ¿ya? No digan, el paciente dice, mi mamá dice que es como el meme, mi mamá dijo que me dolía. No, el paciente refiere, ¿ya? Refiere. Métanse el refiere en todos lados. ¿Ya? Ojo, cuando tengo antecedentes patológicos, por ejemplo, esto es un tips para anamnesis próxima, remota, perdón, más que próxima, eh, paciente si tiene algo con antecedentes patológicos o sin antecedentes patológicos, súper, súper esencial. O el paciente relata que le duele la cabeza o tiene cefalea, paciente relata que cursa o paciente relata que tiene disnea de esfuerzo. ¿Ya? Confirma, asiste, súper importante. No digan el paciente va al consultorio, no. El paciente asiste al servicio de urgencia, el paciente asiste al consultorio de, no sé, de Buenos Aires, listo, eso, ¿me entienden? Ya, sí, sí, no hemos pasado de diapositiva, tranquilo, Alejandro, no ha pasado nada, yo todavía sigo metido acá. Entonces, y el acompañado también, no digan disnea con vómito, no, es disnea acompañado con vómito, esa es una palabra linda, ya ustedes hagan, espérate, sí, ahí sí, recuerden siempre ser lo más técnico posible, lo más técnico posible. ¿Ya? Entonces, también el paciente, además de asiste, podemos decir acude. El paciente acude al servicio de urgencia acompañado de tal persona, no acompañado al paciente, acude inconsciente o llega inconsciente. ¿Bien? Ya, siguiente. Démosle.
Duda, pregunta, consulta hasta acá. Duda, pregunta, consulta hasta acá. En YouTube, ¿cómo vamos? Yo lo vi recién y estaba bien, ¿no? Ya. ¿Hay preguntas en YouTube o no? A ver. No, al parecer no. Ya. Listo. ¿Hay alguna pregunta acá en Zoom? No, ninguna, dice Víctor. Tampoco. Todo bien, dicen. Ya, súper. Aquí hay una pregunta. Dice, entonces, primera es la identificación del paciente. Luego la próxima y luego, ya, te saltaste una parte, Alexander. Identificación del paciente, motivo de consulta y anamnesis próxima, luego remota, y luego la revisión por sistema, y luego el examen físico, ¿verdad? General y segmentario. ¿Ya? Repito, identificación del paciente. Anótenlo. Parece dictado esta cuestión. Primero, identificación del paciente. Segundo, motivo de consulta. Tercero, anamnesis próxima. Cuarto, anamnesis remota. Quinto, revisión por sistema. Sexto, examen físico general y después el segmentario. ¿Bien? Ya. El paciente afirma tener alucinación. Perfecto. Afirma también. Se me pasó afirma es una muy buena palabra. Afirma. Ya. Acá les tengo un ejemplo. Paciente de sexo femenino de 65 años de edad con antecedentes mórbidos de un infarto agudo al miocardio antiguo, ¿ya? Es decir, y le ponen la fecha, desde hace cuánto tiempo. No es lo mismo haber tenido un infarto ayer en la noche a tener un infarto hace 10 años, ¿verdad? Ya, el proceso de remodelación, ¿verdad? Al momento también del electrocardiograma, nos van a trabajar cosas distintas, ¿ya? Dislipidemia, importante. Hipertensión arterial, si es primaria o secundaria, ¿ya? Y de cuánta data, hace cuánto tiempo tiene esta patología, ¿ya? Y si ambos están tratados o controlados, ¿bien? No es lo mismo estar tratado y controlado, porque perfectamente un medicamento quizás no esté haciendo efecto, ¿verdad? Ya hay que ajustar la dosis. Y perfectamente, entonces habíamos dicho que el tabaquismo es una enfermedad también y que debemos anotarla. Entonces, el tabaco activo, activo, si lo dejó hace cuánto, eso más bien es en remota, ¿ya? Pero tabaquismo. Chicos, la próxima es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? La próxima es lo que estamos viendo ahora. La próxima es el concepto de agotar el síntoma por el cual el paciente consulta. La remota la vamos a ver, la va a tocar Nasira. Calma, ¿ya? Entonces, la obesidad, si el paciente es obeso o no, ¿ya? Es importante. O con sobrepeso también. Si tiene un diagnóstico nutricional normal, no lo coloquen. Bueno, si ustedes quieren colocarlo, coloquen. No, tampoco. No vamos, nada absoluto. Dice, acude, fíjense bien, acude al servicio de urgencia del hospital Joaquín Sabina. Un grande por lo demás. Si a alguien le gusta Joaquín Sabina y comparte ese gusto conmigo, lo puede anotar ahí. Me lo hace saber, por favor. De Tirso de Molina. Eh, sí, Sabina, bien, Nico. Bien, Sabina es mi ídolo. Ya. Entonces, el día sábado 9, ¿verdad? Del 4 del 20. Perfecto. Llevada por un vecino. Importante este dato porque, o sea, si vas solo, no es necesario que lo coloquen, ya no es estrictamente necesario. Pero en este caso sí es necesario porque no fue solo, fue con un vecino. Entonces eso ya me habla de un grado de incapacidad, de verdad, de impotencia, de algún otro motivo este paciente no puede caminar. Me da información relevante. Entonces, debido a cuadro caracterizado por, eso es
la clásica. Debido a o por cuadro caracterizado, ¿ya? De dolor torácico. Esa es la clásica. ¿Ya? Tienen que, esos conectores, chicos, no se les puede olvidar. No se les puede olvidar. Entonces, ahora empiezo dolor torácico. Miren, ese es el síntoma principal. Y empiezo a preguntarle, ¿cómo es este dolor? ¿De qué carácter es este dolor? El dolor va a ser un carácter opresivo, ¿ya? Localizado en la región donde, en la región precordial, con una hora de evolución, ¿ya? De comienzo rápido y progresivo, ¿ya? Si se fijan, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué regla estoy, coméntenme, qué regla estoy metiendo? Alicia, perfecto, perfecto. Alicia o Atilefsa, ¿verdad? Si se fijan. Entonces, con EVA de 10 de 10, con irradiación a mandíbula y a miembro superior izquierdo, que comenzó cuando, cuando estaba en reposo y se agravó el ejercicio. Bien, entonces ya tenemos la evolución, el tiempo, la irradiación, la intensidad, ¿ya? Factores agravantes y atenuantes, ¿verdad? No, en atenuantes no hay atenuante acá, porque no hay forma, no, de ninguna forma se va a atenuar este dolor no farmacológicamente, ¿verdad? Entonces, agravante. El dolor, los síntomas acompañantes, se acompañaba de palpitaciones, ansiedad y disnea de esfuerzo. Además, refiere también presentar un episodio de vómito media hora antes del comienzo del cuadro. Este era de tipo explosivo, de mediana cuantía. Ahora, ay, 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 silénciense, por favor. Ya, entonces, ahora, cierto que tenemos síntomas acompañantes, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿esos síntomas acompañantes los averiguo más allá o no averiguo nada? Lo dejo ahí pasar, lo tomo como un vómito, como una expectoración, como un dolor X. Les hago esa pregunta. No, también son importantes, ¿verdad? Son súper, súper importantes, chicos. También los debo acabar. Los averiguamos igual. Por lo tanto, este paciente también me relata de vómito. Chicos, silénciense, por favor. Ahí están todos silenciados, Rino. Ya. ¿Me escucho yo, cierto? Sí, Ya. Eh, entonces, el vómito, acabo el vómito, ¿verdad? De mediana cuantía, sin presencia de alimento sangre, que se acompaña también de náuseas y sin diarrea y sin dolor abdominal. Les pregunto, ¿lo que no tiene el paciente también lo relato? dicen que no. Ya, pucha, están equivocados. ¿Por qué? Si es relevante, porque si yo estoy, claro, o sea, en algunos casos, depende del caso, por supuesto. Por ejemplo, en un cuadro de neumonía, la pregunta, les repito la pregunta. Si lo que no tiene el paciente y que sí es relevante para el cuadro, ¿lo anoto o no lo anoto? Por ejemplo, en un caso de una rinofaringitis, una faringitis, ¿ya? O una otitis media, ¿ya? Una otitis, ¿ya? Eh, que me duela la rodilla, ¿lo anoto o no? No, pues claro, obviamente que no. Pero en este caso, por ejemplo, sin diarrea y sin dolor abdominal. Claro, en este caso nos puede determinar cierto diagnóstico diferencial, ¿ya? Cierto diagnóstico diferencial. Entonces, en algunos casos sí anoto lo que no hay, lo que no está en el paciente, ¿ya? Siempre hay que tenerlo en cuenta. En este caso es importante dado que este paciente presentó un IAM
Entonces ponemos que no tiene diarrea y descartamos una infección gastrointestinal. Perfecto. Esa es la respuesta, Johan. Súper importante. Descartamos cosas, ¿ya? Y también recuerden que estos infartos pueden ser acompañados con síndrome, son síntomas vegetativos, ¿verdad? Que van a sudoración, ¿verdad? Náuseas, vómitos. El paciente, claro, dolor abdominal también puede ser cuando el infarto sale de pared inferior, entre otras cosas. Siguiente. Ya, otro caso, más cortito. Misma estructura, si se fijan. Paciente sexo masculino, 40 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus. ¿Qué tipo de diabetes mellitus tiene? Uno, dos u otros tipos. Y en el caso de ser tipo 2, recuerden que la diabetes tipo 2 no siempre van a ser insulino requirientes, por lo tanto, debo definir si el paciente requiere o no insulina. Cuando no requiere insulina, colocan no insulino requiriente o insulino requiriente. Acude, ¿ya? O asiste al servicio de urgencia del hospital de Parácuaro. Juan Gabriel, les comento también que Juan Gabriel es uno de mis cantantes favoritos, ¿ya? Así que por eso dice, espero que hay gente de México aquí o no. Bien. Entonces, en donde consulta por un cuadro que inicia la semana del 15 de abril, ¿ya? Caracterizado por tos, bien, ya tenemos un síntoma, ¿verdad? Con expectoración, ¿y qué hay de la expectoración? La expectoración, ¿de qué color es? ¿Cuánta cantidad de expectoración tiene? ¿Cuándo ocurre esta tos con expectoración? ¿Ya? Súper importante, amarillo verdosa, de mediana cuantía, sin relación temporal, porque a veces hay tos, en realidad más tos sin expectoración, son tos no productivas, ¿verdad? Que ocurren mayormente en el horario matinal, ¿ya? Son mayormente más intensas en la mañana. Entonces, por eso hay que tener en cuenta una relación temporal. Acompañado entonces de sensación febril, caracterizado por compromiso en el estado general leve, ¿ya? O sea, decir, no se siente como un dolor, como que me duele todo el cuerpo, dice el paciente. ¿Ya? Me siento ganado, ¿verdad? No tengo ganas de nada. Acompañado también de mialgias, artralgias. ¿Qué es mialgia y artralgia? Rápido. Vamos. Competencia. Mialgias y artralgias. Dolor muscular, dicen mialgias, y artralgia, dolor articular. Perfecto. Ya. Disnea de medianos esfuerzos, ¿verdad? Y dolor de puntada de costado. Paciente no prefiere no haberse medicado con ningún fármaco, ¿verdad? Entonces el paciente no tomó nada. Importante eso, chicos. Ahora, les quiero comentar algo que suelen cometer muchos errores. Es con la fiebre. Si el paciente llega y te dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo fiebre. ¿Y ustedes le creen o no le creen? Yo le pregunto a ustedes, ¿le creen o no le creen? No, muy bien. Son pésimos, son malos doctores. No, sí, no le crean. Muy bien, muy bien. El paciente miente. No, broma, no miente, pero en realidad, efectivamente, súper importante, chicos, no le crean. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente existe un concepto de síndrome febril o sensación febril. Yo perfectamente me puedo sentir acalorado y voy a tener la temperatura dentro de los rangos normales. Entonces, importante, chicos, siempre pregunten en el caso de la fiebre si el paciente se tomó o no la temperatura. ¿Ya? Siempre pregúntelo, por favor. Si no, yo anoche estuve pero afiebrado a morir. Hay algunos que te van a decir, tuve 60 grados Celsius de temperatura. Ay, ay, ahí tú lo pillas al tiro y decís, no, este compadre, ay, ay, no, están mintiendo, ¿verdad?
Eh, entonces, va y no. Exactamente, no confío en el paciente. Por lo tanto, pero si el paciente me dice, ¿sabe qué? Me sentía acalorado y tengo fiebre, y te da como que tiene fiebre. Entonces, ustedes van y le dicen, ya, usted tuvo sensación febril. O le ponen también fiebre no cuantificada, ¿ya? No cuantificada. Importante, chicos, la fiebre, la única forma de saber, yo sé que hay síntomas asociados a la fiebre, porque es un síndrome, ¿verdad? Hay signos y síntomas, pero siempre tienen que objetivarla, ¿ya? Siguiente. Y recordar los fármacos, porque a veces los fármacos, por supuesto, van a tomar paracetamol, entonces paracetamol con su acción antipirética pudiese tener... no, se pone, dice, sintió, mira, Vanessa nos dice que sintió tener fiebre, se le pone como síntoma, claro, como síntoma, se relata igual que siempre, pero solamente se le coloca como sensación febril, ¿ya? O fiebre no cuantificada. ¿Bien? Ya. Otros casos, chicos. Yo les pregunto, vean los casos, léanlos y me dicen si están bien escritos o no. ¿Está mal? A ver, espérate. ¿Qué dicen? ¿Se debe indicar o no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no entiendo? Dice, si fue que sintió esa sensación de fiebre 2 veces antes de ir a la consulta. Ya, chicos, yo les comento que, como les dije anteriormente, una historia clínica la podemos eh, describir de muchas formas, ¿ya? Entonces, normalmente, por ejemplo, sin un ánimo de descalificar, si en realidad está bien, por ejemplo, los cirujanos, se dice siempre que los cirujanos escriben muy poco, ya escriben 2 palabras y listo, chao, y no se calientan más la cabeza. Entonces, no es que esté mal, chicos, ¿ya? Ahora, estas preguntas son de prueba, ¿ya? Son más dirigidas, pero en realidad dicen varias hartas cosas, ¿ya? No es la idea, no es lo bonito, pero sí nos está diciendo y está haciendo técnico, no está mal, ¿ya? Pero si ustedes quieren escribir una buena análisis próxima, háganlo como las anteriores, ¿ya? Entonces, claro, y faltan muchos datos, por supuesto, ¿bien? Pero quiero decirles con esto es que darle la siguiente, por favor, eh, que existen muchas formas de escribirlo. Ahora, lo he visto, pero mucho. Usted no lo haga, no lo haga. Lo repito, no sé si entiende, no lo haga. La historia no es un relato, la anamnesis próxima no es un cuento de niños, ¿ya? He leído esto muchas veces y créanme usted, quizás algunos se van a reír, pero lo he leído. Dice, Juan Hidalgo, quien padece diabetes, ayer visitó a su gran amigo. eh, lo que leer tú, Nasira, es que no veo bien la pantalla. Sí, yo lo leo, se escucha entrecortado igual. Ya, Dice, Juan Hidalgo, quien padece diabetes, ayer visitó a su gran amigo Pepe de la Cruz. En ese intertanto, debido a las grandes temperaturas que hay en Medellín, decidieron darse un baño de agua fría, quedándose mojados y fríos por largas horas. 3 días después, Juanito aparece con un resfrío, con mucha flema, o en buen chileno, pollos, más o menos verdes. Además le cuesta mucho respirar, camina un poquito y se cansa. Tiene acalorada la cara, transpira por la noche y le duele el cuerpo y los huesos. Siente también como que le estuvieran dando como un cuchillo cuando respira, en las costillas. claramente, chicos, esto está pésimo, no es médico. Ustedes son médicos o van a ser médicos. Esto no es, esto hasta mi abuelita lo escribe mejor, ¿ya? Así que realmente, esto lo inventé yo, no lo he visto en ningún lado, o sea, he visto algo parecido. No es una historia, me empiezan a relatar. Fíjense que, bueno, el paciente Juanito Pérez, ¿verdad?
acude al psicólogo, y porque tuvo un problema con amigos, y lo que pasa es que terminó con la pareja. No, no me interesa, ¿ya? No me interesa. Sean concretos. Claro, sí, yo tengo problemas con el audio, sí. Entonces, sean concretos, sean médicos, hablen con terminología correcta. Ya, siguiente. ¿Qué dice? Ya, Te toca, ya. ya. Vamos a comenzar con la segunda parte de la historia clínica, la anamnesis remota. Aquí, como comentaba Rino, remota quiere decir que son los antecedentes antiguos, son los antecedentes del paciente. Estos, espérame, no me cambia la pantalla, hay antecedentes del paciente, los que tenemos que anotar en orden cronológico, y también es muy importante confirmar la veracidad y gravedad de lo que nos está contando el paciente. Debemos confirmarlo mediante la entrevista médica, que en este momento es cuando le tenemos que dar confianza al paciente y un lugar cálido para que crea en nosotros también, porque o si no, no nos va a contar nada. Los antecedentes mórbidos son del pasado, son enfermedades pasadas. Acá tenemos enfermedades previas, que podrían ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, asmas, transfusiones y trasplantes, que esto lo vamos a hablar más adelante. Y aquí le tenemos que preguntar al paciente si se encuentra bajo algún tratamiento, si cursa alguna de esta enfermedad o la tuvo anteriormente. Además de si lo sigue como se le indicó el médico. Como comentaba Rino, no todos los pacientes lo siguen tal como dice la receta. Algunos no lo siguen y no llega a un diagnóstico correcto después de la receta médica. Acá hay un ejemplo. La hipertensión arterial primaria de larga data tratada y controlada en el Hospital de Santiago. La diabetes mellitus, el tabaquismo y el asma bronquial. En los medicamentos debemos ser muy específicos, ya que debemos anotarlos todos en la ficha clínica. Debemos preguntar al paciente si es por una enfermedad preexistente que tiene o lo hace por automedicación, ya que hay mucha gente, muchos pacientes que lo hacen por automedicación, por no ir al médico, por miedo o simplemente por no querer asistir a un centro de salud y le piden el consejo al amigo, al vecino o a alguien que ya fue y le dieron la receta. Pero debemos saber que no todos los pacientes son iguales, no todos actúan igual a los fármacos. Y para esto debemos saber la dosis y la frecuencia. La dosis, cada cuánto lo toma, si lo toma todos los días y cuántos comprimidos, o depende de cómo sea el formato del medicamento. La permanencia de este medicamento, lo toma constantemente o lo deja cuando se siente bien, porque hay muchos pacientes también así que se sienten mejor y dejan el medicamento, después les vuelve la patología, y el uso que le dan también. Acá hay un ejemplo de cómo lo debemos anotar en la ficha clínica. Debemos anotar el nombre del medicamento con su principio activo, no el comercial, los miligramos que tiene y cómo se lo debe tomar el paciente. En este caso, paracetamol 500 miligramos, una tableta cada 8 horas. Los antecedentes ginecobstétricos. Esta parte es en el caso de las mujeres, obviamente. Debemos constatar la menarquia, que es la primera menstruación de la mujer en la etapa de pubertad, aproximadamente entre 10 a 12 años, y la menopausia, si es el caso, que esta podría ser temprana o tardía. No sé si me podrían decir cuál es la diferencia entre la menopausia temprana y tardía en el chat. Oye, YouTube va espectacular, ¿eh? Va excelente. ¿Sí? Sí, va bien. Va a ir 40 personas. Súper. Dice Lucía que se puede hacer en caso de temprana antes de los 40 años. No sé, pero la tardía es después de los 52. La tardía es entre los 53 y los 55 años. Y la tardía
hablando ya que estamos hablando de la tardía, aumenta un riesgo de las enfermedades hiperplásicas y neoplásicas del endometrio. Un dato. Y la temprana puede ser por factores genéticos, quirúrgicos o fármacos. Esta sería antes de los 48 años. También es importante preguntarle a la mujer si ha tenido cambios en las menstruaciones, cómo ha sido el flujo, si ha constatado dolores, y si ha cambiado respecto a los meses anteriores. La tardía es entre 50, o sea, desde los 53 a 55 años, Alexander. Debemos anotar el FUR, que es la fecha de la última regla, su frecuencia y las características, como les dije. Debemos anotar el número de gestaciones, partos y abortos, que lo voy a nombrar más adelante, los métodos anticonceptivos que ocupa la mujer, el PAP, que también es otro Papa Nicolau, que es un examen de exploración complementario que se realiza para diagnosticar el cáncer cérvico-uterino. En otros países también le llaman citología vaginal, por si no lo conocen como PAP. También debemos verificar si está al día la mamografía y ecomamaria y las enfermedades de transmisión sexual, muy importante. Bueno, el control prenatal, debemos saber las fórmulas obstétricas, el GPA, como les decía, el número de embarazos, números de partos y número de abortos. Además de la fórmula de los 7 dígitos, que son los abortos espontáneos, partos de pretérmino, mortineonatos, todos estos datos deben ir en nuestra ficha clínica. Alexander, Papa Nicolau, ¿sí? También citología vaginal, si no lo conocen así en su país. Oye, ahí parece, se me salió el monito. ¿Viste? Te dije, ahí está mejor. Se Sí, escucha bien. ya. Bueno, cabrón, vamos a empezar de nuevo. Ah, No. Alexander, ¿te quedó alguna duda? No entendí la pregunta, dice Papá Nicolau. Dice, no, gracias. Ya, sigamos. Los hábitos en el paciente, debemos anotar todos los hábitos que voy a ir nombrando uno a uno. El alcohol, debemos saber cuánto alcohol toma, qué tipo de alcohol y con cuál es su frecuencia. Muy importante, porque si nos dice, me tomo una cerveza, pero ¿cuántas veces a la semana? El tabaco, debemos saber el índice paqueteaño, que también lo voy a presentar más adelante, más específico. Las drogas recreacionales, muy importante saber qué tipo de droga, si usa droga el paciente. Este es un momento incómodo para el paciente, porque va a creer que nosotros queremos como saber mucho, pero es muy importante en la ficha clínica, ya que podría estar afectando en el diagnóstico. Debemos saber la frecuencia que la usa, el tipo de droga. En la parte de ejercicio de alimentación es de gran importancia, ya que la alimentación podría ser de tipo, debemos anotarla específicamente, podría ser de tipo carnívora, vegetariana, vegana, y podría tener alguna falta de vitamina, proteína. Y el tipo de ejercicio también que realiza el paciente, ya que mucha gente nos dice como, no, si yo estoy corriendo todo el día en la casa, pero eso no se considera un ejercicio. Entonces, debemos saber que a la semana se debería hacer más de 150 minutos de ejercicio. Eso vale más o menos como 30 minutos diarios para tener una vida saludable. Y los hábitos de micción y defecación. También debemos anotar sus características y cómo lo que lo acompaña también, que también lo voy a explicar más adelante. Ya, aquí tampoco os cuento un ejemplo, que Daniel bebe 2 cervezas diarias cuando se junta con los amigos a pasarlo bien. Eso no puede ir en la ficha clínica, como comentaba Rino, porque no estamos contando una historia. Lo correcto son anotar 250 ml o 2 litros semanales de licor destilado, o es un bebedor social. Si no bebe el paciente, dice, se puede anotar como no refiere o no refiere consumo de alcohol.
Y si lo queremos abreviar, ponemos alcohol negativo, que sería de una forma más abreviada, si estamos más apurados o cortos de tiempo. Claro, Gabriela, no consuma. No consume o no refiere, como está anotado en la diapositiva. Sí, no consume, no refiere. Claro, eso. Y dice si tiene repercusiones legales en absoluto. Son datos que tú tienes Abigail. que preguntar. ¿Ya? Son datos que debes preguntar sí o sí. ¿Ya? Claro. Legales, o sea, si te demanda, mira, yo he escuchado en realidad, mira, hay de todos pacientes. Aquí donde yo vivo, el año pasado, ocurrió un caso de que llegó la paciente y la paciente demandó al médico por examinarlo. ¿Ya? O sea, tú dices, ¿qué está pasando? O sea, si tú quieres, vas al médico para que te examinen, ¿no? Y bueno, eso trajo repercusiones muy complejas, lo demandó, qué sé yo. Entonces, importante, chicos, es que eh, para que para que esto no cause molestia al paciente, siempre decirle lo que le vamos a hacer y lo que le vamos a preguntar. Y no tan directamente, ya no decir, ¿usted se droga? Ah, no. Claro, O claro, sea, es no. una pregunta. Yo por eso les digo desde un principio, preguntar y hacer una historia clínica es un arte, ¿ya? Es un arte, no cualquiera lo hace, ¿ya? Entonces, tiene que, sobre todo los ancianos, ¿verdad? Dicen, le preguntan, oiga, les podemos decir, oiga, yo le tengo que preguntar esto, no se me vaya a enojar o lo tengo que averiguar, ¿ya? Porque es importante, es un dato. Entonces, vas y le preguntas, ¿usted ha consumido algún tipo de droga? Y muchos te van a decir, sí, consumí dipirona o paracetamol o acetaminofén. Y usted, no, pero drogas tipo marihuana, y menciónenselas. ¿Por qué? Porque la marihuana, específicamente muchos no la consideran como una droga, ni siquiera ilícita ni nada, ¿ya? Ni recreacional, ni nada de esas cosas. Entonces, nómbrenselas. ¿Ya? Marihuana, cocaína, algo, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Le va a decir, no, no, esas cosas, y quizás se ofendan. Ahí ustedes le explican, eh, tengan tacto, tacto, esa es la palabra, con cuidado. Claro. Respeto ¿Ya? Con también porque cuidado, hay respeto, harto. claro, Sí, cuidado, ¿ya? Porque quizás sea un tema complejo, quizás ellos ya lo dejaron, ¿ya? Y eso, si ellos lo abandonaron, este dato, este consumo, anótenlo igual, ¿ya? Ya, ese era ya. del, La disculpen. acotación. Ya, aquí como les decía, las S también es muy importante. Tenemos la escala de Bristol, que como ven es del 1 al 7. Esto también, como decía Rina, es muy incómodo para el paciente, pero hay que preguntarlo porque es importante. Hay que preguntarle si tiene alguna alteración, si tiene cambio en la frecuencia. Muy importante la frecuencia con que va al baño la persona. Y siempre, como dijo Rino, no o sea, anotar lo que tiene, lo que no tiene el paciente. Siempre hay que anotarlo. Y bueno, aquí podemos ver la escala vamos a anotar según las características que nos dé el paciente, del 1 al 7. Y acá, lo que nombraba anteriormente, del IPA, que es el índice paquete año de los cigarrillos, esta es una escala del riesgo del cáncer pulmonar. Menor a 20 es un riesgo leve y mayor a 41 es un índice muy alto, un riesgo alto de padecer cáncer de pulmón. Y bueno, aquí está la fórmula, el número de cigarrillos que fuma al día por los años que ha fumado dividido esta fórmula, si el número de cigarrillos en el paquete, por 20. Ya. Las alergias. Las alergias del paciente, como podemos ver aquí, están medicamentos, alimentos, insectos y ambiente. Pero lo de los medicamentos es la más importante para nosotros como profesionales de la salud preguntar, ya que si nosotros le damos un medicamento a un paciente que le tenía alergia, vamos a agravar el síntoma, el diagnóstico, y puede llegar hasta urgencias del paciente. Los antecedentes personales y sociales
son de gran importancia ya que nos permiten conocer mejor al paciente. Debemos saber, esto va más en un contexto de biopsicosocial, del enfoque biopsicosocial. Debemos saber las redes de apoyos que tiene el paciente, con quién vive, con quién trabaja, preguntar más como en la intimidad. Por eso es bueno tener una buena relación desde el comienzo de la anamnesis. Debemos saber también sus factores psicológicos, muy importante al momento también de la ficha clínica. Y los antecedentes familiares, debemos saber si el paciente tiene familiares que han fallecido o tienen enfermedades de tipo heredable, como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. También el cáncer, hay que preguntar sobre los antecedentes si hay algún familiar. Si hay algún familiar que falleció, por ejemplo, de un infarto agudo al miocardio, debemos anotar qué familiar era, o sea, el parentesco que tenía, y que murió por infarto al miocardio. Las inmunizaciones. Bueno, aquí las campañas son distintas en cada país y por eso quisimos poner una de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que las vacunas salvan vidas y actualmente estamos esperando la vacuna del COVID para poder salvar muchas vidas. Aquí se estima que entre 2 a 3 millones de muertes son evitadas cada año y que gracias a todas las vacunas que existen se protege de 26 enfermedades aproximadamente. Por esto que es muy necesario las vacunas y sobre todo cuando los niños recién nacen también, que hay mamás que no los quieren vacunar, pero son de gran importancia. La revisión por sistema siempre va en la parte final de la ficha clínica. Debe conservarse para el final del interrogatorio. Y aquí se verifica que no se ha omitido ningún dato de la historia clínica. Siempre se comienza de cefálico a podálico. Bueno, vamos a empezar con la piel. En la piel podemos reconocer alteraciones del color, erupciones cutáneas y prurito. Como podemos ver en la imagen, también alteraciones de los fanerios, que en este podrían ser las uñas o los pelos. En la imagen del cambio de color vemos una mujer o un hombre con ictericia y una piel de color normal. En el sistema hematopoyético debemos registrar si el paciente ha referido sangramientos espontáneos, anemia o transfusiones. También podrían anotarse las adenopatías dolorosas. También entra aquí en el sistema hematopoyético. Por segmentos corporales, aquí, como decía, es de cefálico a podálico. Comenzamos con la cabeza. Si ha referido el paciente jaquecas, mareos o vértigos. Luego vamos a los ojos, a los oídos, a la nariz, si ha tenido rinorrea o alguna obstrucción nasal, en la boca, el cuello nos puede, si tiene un aumento de la tiroides, también nos acerca un diagnóstico, el tórax, dolores o herpes zóster, y las mamas, en el caso de la mujer, masas, dolor y secreción por el pezón. En el aparato respiratorio, debemos preguntar si el paciente ha padecido tos, expectoración o algún dolor pleural. En el aparato cardiovascular, es característico de las varices y edemas declives, como podemos ver en la imagen, alguna obstrucción venosa o también un angor pectoris. Ortopnea también podría entrar acá en el aparato cardiovascular. En el abdomen, la distensión abdominal es muy importante en este segmento, el dolor y las hernias. En el aparato gastrointestinal, como podemos ver en la imagen, los vómitos, náuseas, la falta de apetito y la pirosis, que es una sensación de quemazón, tal como lo demuestra la imagen. Bueno, acá en el aparato genitourinario
podemos separarlo en el hombre y en la mujer. En el hombre debemos anotar si el paciente refiere secreción uretral, o alguna lesión del pene, dolor o aumento del volumen testicular. Y en la mujer, alteraciones menstruales, si no se anotó los antecedentes ginecobstétricos, ya que aquí no se repite lo que se anotó anteriormente, bartolinitis o frigidez. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Rino en YouTube, que no lo estoy viendo. Rino Lo que pasa es que desapareció. Ahí está. YouTube no puede ver toda la presentación, no puede, si yo, a ver, voy a intentarlo ahí. Parece que ahí se va a desaparecer. No creo. No sé, no sé qué pasa. Pero ya sigamos nomás. Ya, Ya, acá en Zoom ninguna pregunta aparece. todo claro, dicen. No colocar síntomas en anamnesis remota. ¿Cómo? No, estoy diciendo que no se repite en la revisión por sistema, no se repite lo que se colocó anteriormente. Sí. Ya. En el sistema musculoesquelético, aquí debemos poner los dolores en extremidades que refiere al paciente, las artralgias o alguna rigidez que sienta en alguna extremidad. Mira, Ya. espérate un poco. Preguntan en YouTube qué es la Bartolinitis. La Bartolinitis es una inflamación de las glándulas de Bartolini y que son encargadas de la lubricación, ya de la lubricación de la vagina. Bien, Bartolino, ¿verdad? La glándula de Bartolino. Y dicen, en este apartado, ¿es solo pregunta o también se explora? El examen físico lo vamos a ver después, acá es solo preguntas, revisión por sistema. Mm, claro, solamente revisión por sistema, sí. Ya. En el sistema nervioso debemos anotar si hay algún tipo de parálisis, si el paciente refiere convulsiones, temblores o alguna atrofia muscular. En el sistema endocrino, acá podemos constatar los bocios, sudoración también, la intolerancia que siente el paciente al frío o al calor, también muy importante. Eso nos indica de inmediato una afección al sistema endocrino. Una polifagia, poliuria y polidipsia. Las P de la diabetes. En el estatus psicológico, aquí, bueno, también lo vamos a ver, lo vemos durante toda la anamnesis, podemos encontrar el estatus psicológico del paciente, la nerviosidad, cómo se encuentra el paciente, las manías, la depresión, si el paciente refiere a obsesiones, y también nos podría comentar de alteraciones de la libido y del orgasmo. Todo esto es muy importante anotarlo en la revisión. Y bueno, acá el examen físico. Sí, el examen, mira, bueno, acá solamente no cómo se hace el examen físico, escríbanos ahí en el chat. Si ustedes gustan, nosotros les enseñemos cada una de las partes en otra exponencia, ¿ya? De cómo realizar este examen físico general y segmentario. Escríbanos ahí, ya, lo voy a considerar, ¿ya? Porque ahora solamente voy a hablar de cómo relatarlo, cómo escribirlo, ¿ya? Porque si no vamos a estar hasta las tantas de la noche, ¿ya? Así que siempre te las rifas. Te las rifas. ¿Qué es te las rifas? Te las rifas como... Es que rifa aquí es como una rifa, un premio. Me encanta que... Ah, la rompes. Ah, ya, que la rompo, bien. Ya. Sí, ahí estoy entendiendo. Ah, ya, ya. Bueno, oye, bueno, no creo que sea el mejor porque, pucha, hemos estado teniendo hoy día mucha interferencia, lo lamento tanto. Pero bueno, chicos, ojalá que hayan aprendido. Ya, entonces, el examen físico general se describe de la siguiente forma. En primera instancia, recuerden que íbamos a ver la deambulación, ¿verdad? O la marcha y la deambulación.
Entonces, ¿yo cómo describo esto? Primero, un paciente normal puede tener una posición activa, es decir, digamos, incorporado, ¿verdad? Erguido, y no voy a tener alteraciones en eso. Y la marcha, una deambulación normal, o una marcha atáxica, cerebelosa, una marcha X marcha, ¿ya? Ahí en ese capítulo que ustedes lo pidieron, lo vamos a tocar, ¿ya? Los tipos de marcha, esas cosas. Esto es harina de otro costal. Las fases características, una fase, cuando no es una fase, digamos, una fase patológica, escribimos fase no característica, ¿ya? Entonces, y la fase, existen muchas fases, ¿verdad? Adenoidea, a ver, ¿qué otra fase hay? Febril, ¿verdad? Mongólica, entre otras cosas. Y el estado de la conciencia se describe, clote, recuerden, se lo voy a escribir acá, clote, nunca se les va a olvidar, clote. Consciente, lúcido, orientado en tiempo y en espacio. Regla de oro, ¿ya? Constitución, es decir, diagnóstico nutricional, ¿verdad? Un paciente mesomorfo, endomorfo, ya ectomorfo, dependiendo si es gordito, si es flaquito, si es un estado normal nutricional, ¿verdad? Y también dice acá, pero impresiona que ha bajado de peso, importante acá, si ha bajado o no de peso. ¿Sí? Bien. Dice, y la talla, por supuesto, calculemos el IMC para ver, por supuesto, un diagnóstico nutricional. Sin signos carenciales de la piel, también tiene relación, ¿verdad? Un paciente que está desnutrido, vamos a tener problemas en la piel, ¿ya? La piel del turgor normal, la elasticidad, con nevos, si tiene nevos, todos tenemos nevos, ¿verdad? Los lunares, pero y vemos, por supuesto, no somos dermatólogos, ¿verdad? Pero igual tenemos que conocer si la característica de este nevo, de este lunar, es anormal o normal. Palpar las adenopatías más principales, como por ejemplo retroauriculares, cervicales, ¿verdad? Submentoniana, axilares, ¿ya? Inguinales, entre otras, ¿bien? Y los signos vitales, pulso regular, si es pulso regular o no, si está taquicárdico, bradicárdico, qué, si tiene algún tipo de arritmia. Y por supuesto, súper importante, chicos, examinar todos los pulsos. Por favor, háganlo, ¿ya? Siguiente, por favor. Y los pulsos los tienen que identificar de esta forma, ¿ya? Idealmente. Algunos que ponen un dibujito, un monito así, con palito, ¿verdad? Y le ponen, si está positivo es que está presente, dos cruzos que está presente, y si está disminuido le ponen un menos, ¿ya? Carotidio, braquial, radial, femoral, popliteo, tibial y pedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, imagínense, miren, aquí hay algo anormal, ¿verdad? El tibial y el pedio, tibial posterior y pedio están disminuidos, por lo tanto, existe alguna patología arterial periférica, ¿verdad? Quizá un paciente diabético que está ahí ya con un problema en su circulación. Por lo tanto, ya ahí empezamos a decir, este es posible pie diabético, en caso de que sea diabético. Bien, entonces, súper importante eso que lo evalúen, toquen todos los pulsos. Claro, es por eso, Johan, te lo respondí anticipadamente. Es por eso, es porque en algunos pacientes, o sea, en un niño sano quizá no es necesario, idealmente carótido. Ojo con palpar la carótida, ¿ya? Ojo, porque en pacientes añosos podemos tener alguna lesión aterosclerótica, ¿verdad? Y podemos lanzar hacia arriba un trombo, ¿verdad? Y queda la tendalá o queda la embarrada o queda, ¿cómo se dice en su país? Queda, queda la grande, no sé, ya. Pero va a generar un problema grave, ¿verdad? Entonces, siempre con cuidado. Sobre todo en pacientes con diabetes, ¿verdad? Vamos a tener posibles candidatos a pie diabético, vamos a tener los pulsos periféricos disminuidos y de esa manera lo vamos a poder diagnosticar. Ya, siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos los signos vitales, la respiración. Recuerden que la respiración
no se avisa al paciente que yo voy a estar mirándole la respiración o calculándosela, porque el paciente va a empezar a hacer una respiración desde involuntaria, desde inconsciente, una respiración consciente, voluntaria, ¿ya? Entonces, eso el valor ya no nos va a poder permitir, digamos, valorar bien su respiración, su patrón respiratorio. Entonces, la temperatura es importante, la presión arterial. Aquí este paciente está hipertenso, tiene, bueno, dependiendo de la cantidad de toma, pero por supuesto, más o menos una hipertensión grado 2, ¿verdad? Grado 2, 3. Y dónde se la tomó, importante, y qué en condiciones. Ya. Ay, se me fue YouTube, espérate. Ya, entonces, el siguiente, ya, la cabeza. Recuerden que vamos a tener ya una charla de esto, ¿ah? Para para que lo veamos. Entonces, la cabeza, recuerden examinar cada una y relatar cada una de las cosas de la cabeza. ¿Ya? Importantísimo. Preguntas parece. Dice, para la temperatura axilar se le suman 0,8 grados. Claro, exactamente, más o menos. Y importante en la cabeza, los ojos con las pupilas isocóricas reactivas a la luz, ya anictérica, es decir, que no tiene ictericia, la conjuntiva palpebral rosada, es decir, que no hay signos de anemia, visión adecuada, lejos, y ahí de esta forma vamos a ir describiendo un examen de cabeza. Siguiente, no lo voy a leer completo, no tiene sentido. Esto recuerden que lo vamos a subir, así que, ¿ya? El cuello lo mismo, la tiroides, que vamos a ver en la tiroides. En cuanto, un examen físico completo, me demoro, puede ser 50 minutos, 45 minutos, o sea, es harto, porque ya el neurológico, que es el último, y el neurológico ya me demoro sus buenos minutos, ¿ya? Así que paciencia, ya, por supuesto que en un servicio de urgencia no van a hacer un examen físico completo, va a ser siempre dirigido, ¿ya? Y la glándula tiroides, siguiente por favor, si se ocultan soplo o no, ¿verdad? Y ahí vamos a ir definiendo. Los pulmones, lo mismo, ¿ya? El murmullo pulmonar si está presente, los ruidos agregados, en caso del corazón, si hay un ritmo regular, ¿verdad? Si tiene o no soplos, y ahí lo vamos a ir viendo. Siguiente. Ya. Lo mismo en el abdomen, si es blando, depresible, indoloro, es la clásica, la triada, ¿verdad? Si hay visceromegalia, si se palpan masas o no. El hígado, por supuesto, también, con la técnica que corresponde, ¿verdad? Que es la técnica de Schuster, ¿ya? Y los riñones, ¿bien? Si se logran palpar o no. Normalmente los riñones no se palpan, ¿ya? Y en el caso de las extremidades, por supuesto, ver la curvatura de la columna vertebral, ¿verdad? Y ahí hacer si existen o no, por ejemplo, onicomicosis. ¿Qué es la onicomicosis? Aquí los pillo. Aquí esta no la saben. ¿Mm? Ya. ¿En dónde? Ah, en las uñas, claro. Yo no. Ónico, recuerden que es uñas y micosis es hongos, ¿ya? ¿Y qué es onicocriptosis? Ah, aquí sí los pillo. No la busquen en Google, ¿eh? Aquí se están demorando más. Están buscando. Están buscando, Trampa. están buscando, están buscando en Google, sí, a los casillas. Ahí respondieron una infección por Ya. No, Cryptosporidium. no. ¿Qué es onicocriptosis? Uña encarnada, Marcelo Rojas. Uña encarnada. Uña encarnada, exactamente. La uña encarnada. Dolorosa. Oye, a mí cuando chico me, me operaron de eso. Y una cuestión que no se la deseo a nadie. ¿Ya? Uña encarnada. Onicocriptosis. No se observan heridas, ¿verdad? Edema de tobillo. Ahora ya lo saben, po. Exacto, si ustedes son unas máquinas. Siguiente entonces.
Ustedes son una máquina. Y el examen neurológico, que a mí me encanta. ¿Quieren una presentación de examen neurológico, no? Yo me rajo con una presentación de examen neurológico. Ya. Oye, un sí, así de esa forma no. No la hago, ¿para qué? Con una persona, no. Ah, ya, ahí van apareciendo más, ahí van apareciendo más. Ya. Que me divierten ustedes. Ya. El examen neurológico es fantástico, es fabuloso, me encanta. Realmente me encanta. Es un tema que es muy entretenido. Ya. Pero no se los voy a enseñar. Ah, broma. Voy a ir encéfalo. Oye, el otro día, ¿tú fuiste en Nasira o no? Me mandaste ¿Mm? una... Ah, no, no, que me llegó un sticker de WhatsApp, se lo voy a mandar al WhatsApp de las ponencias, que dice, voy de Fontanela. Voy de Fontanela en vez de encéfalo o de cabeza, es decir, de Fontanela. Me ha parecido gracioso, ¿ya? Qué lástima que no puedo escuchar su risa. Ya. eh, Claro, bueno, en fin. Y el examen neurológico, entonces, el estado de conciencia, siempre importante evaluarlo. Los pares craneanos, inserte risa. Ya, los pares craneanos, y importante de todos, evaluarlos todos. Y vamos a tener una de eso, ¿ya? Vamos a tener una presentación ya que usted lo pide. Siguiente, creo que esa es la última. Ya, voy a responder una pregunta que me hicieron en YouTube. Dice, así, si el paciente llega con un dolor de garganta, tendría que preguntarle por cada sistema si tengo el tiempo, sí o sí. Ya, sí o sí. Chicos, si yo tengo el tiempo, el examen físico debería ser completo. ¿Ya? Ah, y el examen motor, lo mismo, el examen sensitivo y por supuesto hacerle cada una de las pruebas meningias. ¿Ya? Siguiente, eso es la última, creo. Ya. Sí, era la última. em, Era la última. Siempre, chicos, les recomiendo que hagan un examen físico completo. Ya, saben que les voy a contar una historia a los que quedan acá. Una vez yo estaba en un servicio de atención primaria de urgencia, acá en mi pueblo, y llega una paciente y la señora lleva a su hija, a su sobrina, no sé quién era, y por un dolor de estómago, un dolor abdominal, ¿ya? Y yo de repente me da por ver a la señora, a mirarla, a la señora, a la mamá, porque aunque no era la paciente. Y la veo así y le digo, oiga, señora, usted tiene una pelota en el cuello. Y la señora tenía un bocio, Oh, compadre, así, así, del porte de una pelota de fútbol. Y yo le digo, oiga, señora, ¿y usted se ha visto eso alguna vez en su vida? Oh, no me di cuenta. Yo le dije, ¿cómo no se va a dar cuenta? Ya, entonces, por eso es importante, chicos, yo con eso, a mí cada vez me convenzo más de que la observación es importante, aunque ni siquiera ella estuviera consultando, de igual forma la observo, ¿ya? Observo, imagínate, claro, su pelota, vulgarmente, el cuello era muy evidente, pero, claro, y la señora capaz que dijo, se comió una sandía, un melón, pensó que era normal, yo creo. Entonces, importante. Y eso quizás se lo podría haber encontrado a la hija. ¿Ya? Entonces, importante, chicos, hacer un repaso. Hagan un repaso. Un super hipertiroidismo, claro, imagínate. Hagan un repaso completo. Quizás con la mirada, véanlo, miren al paciente completo. Y recuerden siempre el examen físico hacerlo desnudo, idealmente. ¿Ya? un ambiente Eso, cálido, es un importante. ambiente cálido, claro, Las un buen manos. ambiente, ¿ya? Pero vean, miren, la observación es súper importante. Eh, ya, dudas, preguntas, consultas. Alexander. Alexander, ya, no hay preguntas, parece.
Bueno, chicos, nos Ahí, queda pendiente Alexander. entonces, dice, tenía entendido que el síndrome era un conjunto de enfermedades. No, es un No, pues, conjunto de signos y síntomas. Ya es signos y síntomas que confluyen finalmente a una enfermedad. Ya, mm, por ejemplo, el síndrome febril. Mañana, ¿qué clase va a haber y de qué tema no, o qué otro día? No, mañana no hay nada, creo. Yo por lo el menos no. 19. El 19 está Em, programado uno. ¿Reino? ¿Está pegado? sí, no, sí Ah, estoy ahí. leyendo. Estoy leyendo. Ya, bueno, no sé, yo no tengo ninguna otra programada por el momento. Nosotros dos no tenemos ninguna. Vamos a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Ya esta semana por lo menos no. Mm, Así que ya la próxima ahí vamos a ver qué pasa. Pero me quedo quedo muy pendiente de neuro y de todo el examen físico, general y segmentario. ¿Ya? Así que estén atentos ya. al WhatsApp y a los grupos y todo el cuento. Y les reitero la invitación, si ustedes quieren mandarme una historia clínica, háganlo, ya háganlo, y no, yo no voy a tener problema en revisárselas. Háganlo porque es un excelente ejercicio. Equivóquense, equivóquense mil veces. Yo no nací escribiendo una historia clínica, ni tampoco quizás no soy el mejor tampoco, pero por supuesto que algo sé, así que mándenla, de verdad, mándenla, háganlo, dense Reino, el mira, trabajo. ¿Mm? Nico estaba preguntando cómo pueden entrar al grupo de WhatsApp. Lo mandamos por que nos pregunten por Instagram. Sí, mañana, sí, ¿puedes mandarlo tú? Métete porque ¿El siento que 9? si yo me meto el 9, mándale el Ya. 9. Y mañana le podemos enviar, mañana cualquier día, ya cualquier día, mándenme una historia clínica a mi WhatsApp, ya, yo le voy a anotar de nuevo a mi WhatsApp. Y más 569, recuerden, 748789904. Ya. Aquí va el link. Recuerden eso. Aquí va Ya, el link de WhatsApp, el grupo 9, para que puedan ingresar los que no están. Los que están en los otros grupos no vuelvan a ingresar. En todos se distribuye la misma información. Y ahí va. no, espérate, es que le mandé mi número a otra persona, a alguien, Pero que eres me quedé. administrador, pues. Sí, Rino es ahora sí. administrador de todos los grupos, así que por ahí pueden sacar su número también. Ahí. Ya, ahí está mi número Ahí. y lo pueden ver. Muchas gracias, Osvaldo, a ti Sí. por asistir. La terminología médica, ahí la vamos a ver si les pasamos un documento de términos médicos. Y ahí alguien preguntó cómo me lo aprendo. En realidad eso es práctica nomás. Leyendo, lean mucho. El quiz viene ahora. Ahora viene el quiz, ¿ya? Dudas, preguntas, consultas, chicos, háganlo ahora o callen para siempre, no, pero me pueden preguntar en cualquier minuto. Manden la historia clínica, mándenmela. Rino quiere revisar historias clínicas, así que manden la historia clínica. Sí, sí, pues para que después no lo reten y digan a esta cuestión que está escribiendo este tipo. Ya, Ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de ya, grabar eso. también. Y la Mimi parece va a mandar este cuento. La Mimi ahí